Venezolanos, con inglés, US Visa sí o no a embarcar 1067. Muchísimas gracias por las respuestas que tenemos de interés desde Venezuela, tripulantes, para embarcar en Candina. Gracias a vosotros hemos averiguado que, bueno, algunos sí tenéis el US Visa, otros no. Tenemos flotas, car carriers, primer maquinista, bull carrier, primer maquinista, car carrier, capitán, tankers, oficiales. En los tankers, algunos no hace falta US Visa porque están por el Caribe. Otros tankers están por la zona de Nigeria. Tampoco hace falta US Visa. Ahora mismo estamos averiguando cómo es el asunto del visado y permiso de trabajo nigeriano porque es cabotaje Nigeria. Vale. Los car carriers son tráfico internacional, así que ahí tampoco suele ser necesario el US Visa. Si tenéis US Visa, podríamos embarcaros en esa flota u otros buques que toquen de carga general, por ejemplo, USA, digamos, containers, bulk carriers. Bien, bulk carriers. Necesitamos también primeros maquinistas. Los salarios de los primeros están empezando en 7.500 US$. Igual en los tankers es un poco más, dependiendo, porque tenemos tankers desde 90.000 toneladas a tankers de 6.000 toneladas. Luego también tenemos fitters, mecánicos, 2.200 dólares con US Visa en inglés. Si tienes experiencia para containers, bulk carriers de 45.000 toneladas aproximadamente en Venezuela, aplica urgentísimamente. Espero haber aclarado todo esto. Por favor, aplicar en el link Crew Inspector. Yo no gestiono selección, me dedico a contactar nuevos armadores. Por eso había puesto estos en LinkedIn, estos posts míos para los armadores y así daros trabajo. Ahora, tomar nota de una cuestión muy importante. Los primeros oficiales venezolanos que os vamos a embarcar, con visa o sin visa, luego haré un vídeo para los que no hace falta inglés. Tomar nota que sois la punta de lanza. Estoy buscando armadores para con vosotros ir juntos a tomar todas estas unidades, donde empezamos con un primero de máquinas, un capitán, otro primero de máquinas, otro primero de máquinas, otro primero de máquinas. Mi intención es clara, concisa, directa. Quiero esos buques enteros, completos, y esas flotas, sus hermanas, sus hermanos, sus gemelos, sus primos, sus tías, sus tíos, sus abuelos. Todas esas flotas las quiero con latinos. Confío en vosotros que los primeros que deis el salto sois unos héroes. Yo estoy luchando para que todos esos buques ahora en julio, agosto, que los armadores encuentran vuelos de asiáticos a América por 5.000 dólares, es cuando de repente me llaman a mí. Urgente, un electricista, 4.000 dólares para un rorro en el Caribe. No hace falta que tenga el título de electromecánico, porque la tripulación mínima del buque no exige este puesto. ¡Pum! Latino, 4.000 dólares. Tú eres la punta de lanza. Yo soy el que está buscando estos buques, estas flotas, y nos haremos con todos los mares, desde el Atlántico hasta el Pacífico, norte, sur de América. Sí, eres la punta de lanza. Os insisto, estas intenciones espero que os haya quedado claras, que son las que tenemos aquí. Si vais a aplicar, sois los primeros, luego vendrán el resto de latinos a cada buque y a cada flota. Eso sí, por favor, yo en LinkedIn no voy a responderos a los mensajes. Tenéis que aplicar el departamento de selección. Hay muchas personas muy válidas que están en este departamento. Si rellenáis Crew Inspector perfecto el currículum, en exactamente 2 minutos los clientes tienen vuestros currículums, y antes de poner un asiático en nuestras aguas irá
un latino a que el resto vayamos a por esos buques y esas flotas y sus hermanas, hermanos, tías, abuelas. Esos barcos son vuestros, son nuestros. Vamos a por ellos. Gracias, saludos, adiós. Like, subscribe, pasar por todos los grupos.